Hola, bienvenido nuevamente a tu curso El mejor manual de crianza. Estamos avanzando a pasos agigantados. Esta ya es tu clase número 13 y estamos estudiando Jesús, el modelo perfecto, nos da la clave de la felicidad en el Sermón del Monte. Margie y Daniel, familias saludables, te saludan en este tiempo para que lo dediques a este estudio especial para tu vida. Muy bien. Estamos entonces estudiando el Sermón del Monte, estamos en Mateo capítulo 5, estamos en una aventura fascinante y es que ya empezamos a estudiar todo el Nuevo Testamento, entonces ya empezamos desde Mateo capítulo 1, verso 1 y ya vamos en Mateo capítulo 5 y hoy nos corresponde estudiar los versos 5 y 6. Entonces, empecemos. El Comenzamos. mejor manual de crianza nos está hablando del secreto de la felicidad. Vamos entonces a leer Mateo capítulo 5, verso 5 y verso 6. Dice así: Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Y el Ujú. verso 6. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Saciados. Recordemos que Dios bendice también se puede traducir bendito, o también se puede traducir bienaventurado, o dichoso, o feliz. Vas a encontrar en diferentes versiones de la Biblia las palabras o dichoso, o feliz, o bienaventurado, o bendito, o bendecido por Dios, o Dios bendice. Cuando hablamos de la felicidad o de la dicha, según la Biblia, el mejor manual de crianza, ser feliz es recibir la bendición de Dios, porque la bendición de Dios es perfecta y nos da amor, alegría y paz. Cuando Dios me bendice, entonces soy absolutamente feliz. Cuando hablamos de felices los humildes, vamos a ver la Biblia a qué hace referencia cuando dice felices o Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Como la Biblia se explica ella misma, entonces vamos al Salmo 37, verso 5. Nos devolvemos al Antiguo Testamento, al Salmo 37. Ujú. Salmo 37, Verso 5. verso 5 y vamos a leer hasta el 11. ¿Lo lees, Margie? Sí, dice, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Te ayudo. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Pronto los perversos desaparecerán. Por más que los busques, no los encontrarás. Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. De acuerdo al Salmo 37, entonces, cuando la Biblia, el mejor manual de crianza, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, Dios bendice a los humildes, el Salmo 37 nos está diciendo que una persona humilde es aquella que sabe que Dios es el que controla y dirige su vida. Una persona humilde es la que reconoce que Dios tiene el control de su vida y que le guía por caminos de bendición, de paz y de seguridad. Porque lo dice en el verso 5, dice, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Entonces una persona humilde no es aquella autosuficiente, sino es la que reconoce que Dios le puede guiar, que Dios es el que le dirige sus pasos. Dice,
confía en el Señor y haz el bien. Entonces una persona humilde confía en Dios. Una persona humilde, miren lo que dice el verso 7, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Una persona humilde entonces no es autosuficiente. Una persona humilde permite que Dios controle y dirija sus pasos. Vamos a Mateo 11:28. Mateo capítulo 11. La Biblia se explica a ella misma. Mateo 11, 28. ¿Lo lees tú o lo leo yo? Sí, dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Lee hasta el 30, por favor. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Espectacular. Entonces, ¿cómo desarrollo yo la actitud de la humildad? Cuando vengo a Jesús, cuando me dirijo a Jesús y lo dejo que Él dirija mi vida. Porque Él dijo en el verso 28, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo y déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y entonces encontrarán descanso para el alma. Una pregunta, ¿tú estás lidiando con tu propia vida? ¿Te sientes cansado, agotado y con una carga muy pesada? Entonces tienes que venir a Dios a través de su Hijo Jesucristo, entregarle el control de tu vida porque Él te dará descanso. Eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Hijos, vengan a Dios a través de su Hijo Jesucristo y encontrarán el descanso para sus almas. Entonces, felices los humildes, dichosos los humildes. Dios bendice los humildes, dice Mateo 5:5. ¿Eso qué quiere decir? De acuerdo al Salmo 37, reconozco que Dios es el que dirige mi vida y me dejo guiar por Él. Y de acuerdo a Mateo 11:28 al 30, me acerco a Dios a través de su Hijo Jesucristo, porque es Jesucristo el que me da descanso en mi alma. Dice, carga mi yugo. El yugo se ponía en los bueyes cuando araban la tierra. Entonces se ponía un bloque de madera o a veces de hierro en los bueyes. Y entonces los dos iban por el mismo lado, por la misma senda, no se podían desviar porque estaban como atados el uno al otro. En este caso, Jesucristo dice, yo voy a llevar el yugo contigo. Yo voy a ayudarte a vivir la vida. Sé humilde, déjate ayudar y encontrarás descanso para tu alma. Vamos a Filipenses capítulo 2, verso 1, para seguir profundizando en este concepto. Filipenses, está más adelante en el Nuevo Testamento. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Después de Efesios está Filipenses. Y vamos a buscar Filipenses capítulo 2, verso 1 hasta el 4. Este lo voy a leer yo. Dice, capítulo 2, verso 1 al 4. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes.
No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Entonces, ser humilde, de acuerdo a lo que habíamos visto en el Salmo 37 y en Mateo 11, es dejar que Dios dirija nuestra vida, someternos a su control porque Él da descanso a nuestra alma. Pero ahora la Biblia nos enseña otro concepto de la humildad y es convivir con los hermanos en la fe, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos y no velando solo por nuestros intereses, sino por los demás, por los intereses de los demás. O sea que ser humilde es dejarse dirigir por Dios y considerar que de los demás tengo mucho que aprender. Ujú. Eso es ser humilde. Entonces cuando Mateo 5:5 dice, felices, bienaventurados, Dios bendice a los humildes, es Dios bendice a los que se dejan dirigir por Él y Dios bendice a los que consideran que tienen mucho que aprender de los demás y no velan por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás. Vamos ahora a el concepto de Mateo 5:6. Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, verso 6. Ya estudiamos entonces, Dios bendice a los que son humildes. Ahora, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. ¿De qué se trata eso? Vamos a Isaías capítulo 11, verso 3. Isaías capítulo 11, verso 3. Lo leo. Es verso 3 al 5. Entonces voy a leer 3, 4 y 5. Él se deleitará en obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. ¿De quién está hablando aquí el profeta Isaías? Nuevamente está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Como lo hemos visto en las clases anteriores, el Antiguo Testamento es un espejo, es un reflejo. Siempre en las páginas del Antiguo Testamento está la figura de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decimos que la Biblia tiene unidad, coherencia y lógica. Y una de las características del Mesías, una de las características de nuestro Señor Jesucristo es la justicia. Es más, en el título del capítulo 11 dice, retoño del linaje de David. ¿Se acuerdan que cuando arrancamos a leer Mateo, lo primero que nos encontramos fue con una genealogía donde decía Jesús, hijo de David, hijo de Abraham? Porque Jesucristo cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Y en este caso, el profeta Isaías está describiendo un rasgo del carácter del Mesías. ¿Y cuál es ese rasgo? La justicia. La pregunta es, ¿nosotros como seguidores de Jesucristo somos justos? Así como deseamos que se nos trate con justicia, ¿nosotros somos justos en el trato con los demás? Porque Mateo nos está diciendo en el capítulo 5, verso 6, felices los que tienen hambre y sed de justicia. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. Vamos a Isaías 42, 1. Isaías capítulo 42, verso 1. Lo tengo, dice, miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. Voy a leer yo el verso 2 y tú lees el 3 y yo el 4, ¿vale? ¿Sí? El 2 dice, no gritará ni levantará su voz en público. No aplastará a la caña más débil, ni aplastará una vela que titila.
les hará justicia a todos los agraviados. No vacilará ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra. Aún las tierras lejanas, más allá del mar, esperarán sus instrucciones. ¿De quién está hablando el profeta Isaías nuevamente? Está hablando del siervo escogido del Señor. ¿Y quién es él? El Mesías, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos que se está refiriendo al Señor Jesucristo? Porque eso lo explica Mateo 12:15. Vamos entonces rápidamente a Mateo 12. Mateo capítulo 12, verso 15. Vamos a ver dónde lo encontramos. Mateo 12, 15. Pero Jesús sabía lo que ellos tenían en mente. Entonces salió de esa región y mucha gente lo siguió. Sanó a todos los enfermos de esa multitud, pero les advirtió que no revelaran quién era él. Con eso se cumplió la profecía de Isaías acerca de él nuevamente. Miren a mi siervo, al que he elegido. Él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. No peleará ni gritará, ni levantará su voz en público. No aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Al final hará que la justicia salga victoriosa y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Entonces, ¿cuál es una característica de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías? La justicia, y que impartirá justicia. Por eso nuevamente la pregunta, ¿tú anhelas la justicia? ¿Eres justo? Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16. Juan, capítulo 16. La Biblia se explica a ella misma. Juan, capítulo 16, verso 5. Juan 16, 5 hasta el 11. Lo leo. Ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera el abogado defensor, no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. O sea que el que tiene hambre y sed de justicia es guiado por el Espíritu Santo de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo se fue al cielo, pero cuando Él fue al cielo, Él envió al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos guía y el que nos lleva a la verdad y el que nos lleva a la justicia. O sea, si hay alguien que quiere ser justo de verdad, entonces tiene que arrepentirse de sus pecados, acercarse a Dios a través de su Hijo Jesucristo, y entonces el Espíritu de Dios lo guía a la verdad y lo guía a la justicia. Felices, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y vamos con Filipenses capítulo 3. Filipenses, adelante de Efesios. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versos 7 al 11. ¿Los tienes? Sí. Dale. Filipenses 3 del 7 al 11. Ajá. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él,
he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Y al llegar a ser uno con Él, ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Aquí el apóstol Pablo entonces está diciendo que él antes confiaba en su propia religión para ser justo delante de Dios. Entonces, él lo que está explicando aquí en el capítulo 3 de Filipenses es que esa religión que él consideraba era la que lo hacía justo delante de Dios, ahora la consideraba basura con tal de conocer a Cristo. Y ya no se confiaba en su propia manera de ser justo, sino que ahora aceptaba el regalo de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que lo declaraba justo delante de Dios. Aquí la palabra justo habla de tener una relación a paz y salvo con el máximo juez del universo que es Dios. Cuando yo confío en Cristo, ya no confío en mis propios esfuerzos por ganarme el cielo, sino que cuando yo confío en Cristo, ya confío en la obra que Cristo hizo en mí. Y esa es la forma correcta de acercarme a Dios, y entonces soy considerado justo a los ojos de Dios por la obra de Cristo y por la fe. Cuando yo deposito mi fe en nuestro Señor Jesucristo, soy declarado justo a los ojos de Dios. Estamos estudiando entonces el modelo perfecto nos da el secreto de la felicidad. Vamos nuevamente a Mateo, capítulo 5. Y vamos a estudiar los ingredientes que hemos visto hasta hoy del secreto de la felicidad. Entonces, vamos a leer del capítulo 5, verso 3 hasta el 6. Lo voy a leer. Dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Y Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Entonces, verso 3, Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Aprendimos que es reconocer que tenemos una profunda necesidad de Dios y que tenemos bancarrota espiritual y que sin Él no podemos vivir. Dios bendice a los que lloran. Entonces lloramos a causa de nuestra fragilidad, lloramos a causa de nuestro pecado, lloramos a causa del servicio a Dios, pero en medio de todas nuestras aflicciones Dios nos consuela. Dios bendice a los que son humildes. Aprendimos que ser humilde es reconocer que Dios es el que dirige mi vida y reconocer que tengo mucho que aprender de los demás. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Entonces, aprendimos que así como yo deseo que se me haga justicia, ¿soy yo justo con los demás? Y además, ¿confío en la justicia que Dios me otorga a través de su Hijo Jesucristo? ¿O tengo una religión que pretende ganarse por sus propios esfuerzos el cielo? Esa es la aplicación práctica de estas primeras frases, de estos primeros ingredientes del secreto de la felicidad. Para terminar, vamos a leer completo toda esta primera parte llamada las bienaventuranzas. Yo leo una y tú otra, ¿te parece? Ok, sí.
Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. ¡Felicitaciones! Muy bien. Hemos terminado la clase número 13 Bien. de este curso, el mejor manual de crianza, y el legado que le queremos dejar a nuestros hijos es que conozcan la fuente de la felicidad. El secreto de la felicidad lo está enseñando nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Y hemos visto cómo cada concepto la Biblia lo va explicando, porque la Biblia es el mejor manual de crianza, porque se explica a ella misma. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. Esperamos que ores acerca de lo que hemos estudiado hoy, que reflexiones y que Dios te siga iluminando en este camino de la crianza. ¡Chao! Chao, amigo.